Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Rosas y en este video voy a comentarles acerca de las líneas de investigación que desarrollo. Entonces, empezamos. Las líneas de investigación que estoy desarrollando son el dominio afectivo en matemáticas. Este dominio afectivo está relacionado con las experiencias emocionales que tienen los estudiantes de matemáticas, ya sea presión, puede ser tal vez depresión, puede ser agobio, puede ser frustración o también el éxito, por ejemplo. Y esto, el dominio afectivo no solo tiene que ver en el caso de los estudiantes, sino también con los profesores. Otra línea de investigación tiene que ver con la equidad y estudios de género en matemáticas. Estos estudios de género están relacionados con cómo se trata a las mujeres, ya sea en el salón de clase o no solo en términos de los estudiantes, por ejemplo, la discriminación que se le genere a las mujeres estudiantes, sino también a las profesoras o a las personas de los diferentes géneros en sus relaciones dentro del aula. Tenemos también una línea de investigación que es el diseño de actividades en modelación matemática para la clase de matemáticas. Y aquí está relacionada con los modelos que hacemos para representar el mundo real, ya sea que los modelos los hagan los alumnos o que se les dé el modelo y lo apliquen. Esto tiene que ver con actividades que se desarrollen, pero con la idea de utilizar modelos matemáticos. Otra línea de investigación está relacionada con la tecnología en el aula de clases y aquí está relacionada también con la línea anterior. Sin embargo, en esta línea, bueno, lo que uno busca es, por ejemplo, hacer uso de las nuevas tecnologías, ya sea, no importa la edad de los alumnos, sino en el que estén trabajando, sino en el uso que se dé de la tecnología. Esto tendría que verse desde diferentes ópticas, ya sea el desarrollo de la actividad, ya sea que se quiere analizar cómo funciona la actividad o ya sea que se quiera ver el efecto que tiene sobre los estudiantes. Hay diferentes cosas que se pueden estudiar dentro de esta misma línea de investigación. Y otra línea que está también relacionada con la tecnología, pero en este caso las redes sociales, es su uso en el salón de clase. Esto puede ser porque el curso se da utilizando las redes sociales, más ahora que estamos en esta época de la pandemia del COVID-19. Entonces ha habido mucho uso de esto, sin embargo, desde hace tiempo ya lo hemos estado trabajando. Entonces, ya sea que se utilice una sola red o se utilicen diferentes redes sociales para dar la clase o para enriquecer el aula. Entonces, esto era anteriormente, sin embargo, ahora seguramente los cursos en línea estén utilizando estas herramientas o alguna otra diferente. Entonces, es una línea de investigación. Y una más es el diseño de recursos didácticos que involucran el uso de la tecnología. Se parece a una de las líneas anteriores, la tecnología en el aula de clases. Sin embargo, aquí esta está más enfocada al diseño de los recursos. Entonces, ya sea que el recurso tecnológico sea, por ejemplo, una calculadora y la actividad, en la actividad la tienen que utilizar los alumnos, o que la tecnología sea la herramienta que es la parte importante de la actividad. Eso depende de cada estudiante que quiere hacer su tesis, que quiere desarrollarla bajo esta línea. Puede ser que el recurso didáctico sea una aplicación dentro de una herramienta tecnológica. Esto es lo que corresponde a esta línea de investigación. Entonces, las líneas de investigación que manejo son nuevamente estas, son estas 6. Sin embargo, bueno, por ejemplo, equidad y estudios de género no era una línea que yo investigara. Sin embargo, una alumna me dijo, bueno, es que a mí me interesa esto, lo empezamos a revisar y poco a poco surgió más, no solo estudiar cómo se estaba trabajando en el aula, sino estudiar en realidad el género en el aula de matemáticas y entonces
esta línea de investigación, bueno, pues se empezó a desarrollar básicamente por el gusto de seguir un interés de una estudiante. Entonces, esas son mis líneas de investigación. Sin embargo, si alguien tiene una línea que sea interesante, que sea actual, bueno, pues buscamos cómo trabajar con ella y realizamos alguna investigación. Bien. Ahora, yo he realizado proyectos de investigación para las siguientes instituciones o dependencias. Esta es la Comisión Federal de Electricidad en México, la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México, también para el Instituto Politécnico Nacional. También he realizado proyectos para el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey, el TEC de Monterrey en México, para nuestro propio centro de investigación, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Ligaria, en Cicata, donde está el PROME. Y también he realizado proyectos para la que fue la compañía de teléfonos celulares, Usacell, que actualmente es AT&T, y finalmente también para el gobierno del estado de Veracruz. Entonces, dentro de proyectos de este estilo es como he desarrollado algunas de las líneas de investigación. Muy bien, ahora, esto es lo que yo realizo y qué es lo que he logrado con esto. Bien, estas son mis estadísticas de dirección de tesis. Si alguien está interesado, bueno, yo he graduado, no hablo de dirigido porque estos son alumnos ya graduados, ya presentaron su examen, terminaron su tesis y ya presentaron su examen, ya tienen el grado de maestría en ciencias. He graduado 28 alumnos, 14 mujeres, 14 hombres. Y para este año, la idea es graduar 3 estudiantes más en este 2020, en este 2021. Bueno, hay 3 estudiantes que están desarrollando su tesis. Ahora, los temas sobre los que he desarrollado, bueno, estos son los que están en desarrollo, son las tesis de los alumnos que estoy esperando que se gradúen de acuerdo a los calendarios de trabajo. Ellos 3 deberían graduarse. Vean, emociones que experimentan estudiantes de alto y bajo rendimiento a nivel medio superior en la clase de matemáticas. Esto está en la línea de investigación de afectividad en matemáticas. Después, teorema de Pitágoras a través de la modelación con software de geometría dinámica. En particular se está utilizando GeoGebra. Así es que esto es uso de tecnología en el aula, el desarrollo de una actividad didáctica y la última, una propuesta didáctica para el tema de expresiones algebraicas equivalentes en segundo grado de secundaria. Bien, estas son también una actividad para utilizar tecnología en el aula. El año pasado, 2020, estas son las tesis de los alumnos que se graduaron. Véanlo, una ingeniería didáctica para las operaciones básicas de números complejos. En esta tesis, la alumna graduada, desarrolló una calculadora de números complejos que utilizaron los alumnos. De hecho, parte de la actividad correspondía a que los alumnos mismos hicieran parte de esa programación. Bien, después vean dificultades de los estudiantes cuando pasan desigualdades del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Esto es cuestión de estudiar cómo los alumnos están interpretando los enunciados de los problemas que les damos y cómo lo convierten al lenguaje algebraico, lo que sería ya un lenguaje o una expresión de tipo matemático. También el diseño de problemas utilizados en la selección de participantes a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Esto tiene que ver con cómo no los alumnos lo resuelven, sino cómo los profesores o los entrenadores de la selección de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, cómo ellos diseñan esos problemas, cómo deciden que un problema tiene el nivel de dificultad para Olimpiada y cuál no. Entonces, en este estudio se estuvo revisando las metodologías y técnicas que utilizan. La alumna encontró 2 nuevas metodologías que no están reportadas, entonces eso forma parte de un artículo que ella está realizando. Ya se graduó. Y finalmente, la vigencia del libro de texto de bachillerato. Este fue un estudio en una de las escuelas de nivel preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, un colegio de ciencias y humanidades, un famoso CCH de la UNAM.
Aquí lo que se hizo fue realizar un estudio acerca de cómo los profesores utilizan el libro de texto en nivel bachillerato o si es que lo utilizan. Eso era para ver si se sigue utilizando o ya no. Esta es parte de la vigencia. Entonces, se pueden hacer tesis con estos temas, por ejemplo, fueron las que alumnos graduados el año pasado. Y en años anteriores, estos son los temas de tesis, bueno, los títulos de las tesis. Voy a mover esto hacia abajo. Voy a ir un poco más rápido y si quieren pueden poner pausa al video para leer poco a poco los títulos. Sin embargo, vean que hay imágenes, cuestiones de imágenes de los estudiantes. ¿Qué es lo que ve un alumno de cuarto y de 10º grado de estudios en Bogotá? ¿Cómo veían a las personas que trabajan con matemáticas? Por ejemplo, ¿qué opinan los alumnos acerca de las profesoras de matemáticas? Entonces, esto es una tesis dentro del área, dentro de la línea de investigación de equidad y perspectiva de género. Bien, por ejemplo, en este otro, análisis del juego escoba del 1 para el estudio de fracciones en estudiantes en su primer año de secundaria. Esto fue el diseño y elaboración de un juego didáctico que bueno, utilizan en la escuela para estudiar las fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí los alumnos tenían diferentes piezas de diferente proporción de un entero. Y entonces, al estilo de jugar con un dado, le tocaba a cada quien ir tomando una pieza de acuerdo al dado que como iba saliendo y con las piezas que tenían intentaban formar un entero. Entonces las piezas eran de un cuarto, un tercio, dos tercios y entonces los alumnos tenían que jugar sumando las fracciones para completar una unidad. El juego lo ganaba quien logra formar un entero. Bien, entonces hay otras posibilidades. Por ejemplo, experiencias emocionales de estudiantes de preparatoria en la clase de matemáticas. Esto es, ¿qué es lo que experimentan? ¿Qué emociones experimentan? Eh, Gusto, disgusto, tristeza, presión, depresión cuando reprueban, cuando no sacan el resultado que esperaban, etcétera. Factores que motivaron a mujeres a estudiar matemáticas como carrera profesional. El caso de estudiantes de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Bueno, esto también tiene que ver con qué es lo que hace que una persona quiera estudiar la carrera de matemáticas. Y también se han hecho estudios de qué es lo que motiva que una persona quiera estudiar o ser profesor de matemáticas, como este. Factores afectivos y pensamiento matemático, experiencias emocionales de profesores de matemáticas. Y también, por ejemplo, diseño de una secuencia para el estudio de la transformación lineal en el plano, en R2, o representaciones sociales acerca del concepto de la buena enseñanza y el buen profesor de matemáticas. Que para las personas, ¿qué cosa es que alguien enseña bien? ¿Qué cosa es para alguien, qué representa, cuáles son las características de ser un buen profesor de matemáticas o un mal profesor? Entonces, estos son conceptos que uno va tomando de eh, las personas más cercanas a nosotros, de nuestro contexto, ya sea en la familia o en la escuela. Y uno siempre escucha, por ejemplo, en la universidad, no te apuntes con ese profesor porque ese profesor no es bueno, o ese sí es bueno, o ese es estricto, ese es exigente. Entonces, estas representaciones sociales acerca de las diferentes características de un profesor son los que se pueden también estudiar, por ejemplo, o por ejemplo, modelación directa e inversa como medio de integración de los conocimientos matemáticos y extramatemáticos del ingeniero químico. En esta tesis, bueno, las diferentes formas de modelación que se pueden realizar en el salón, con la intención de que los alumnos utilicen todos los conocimientos aprendidos en un periodo, durante una parte del curso,
o tal vez para integrar conocimientos de diferentes cursos. Bien. También, por ejemplo, una secuencia didáctica para generar los conceptos de sucesión y serie en el nivel medio superior, una serie numérica o una sucesión numérica infinitas, tiene que ver con elementos del campo de los números reales, por ejemplo, la completitud, y eso hace que estos sean unos temas bastante complejos, porque para saber si una sucesión o una serie converge es necesario utilizar límites, por ejemplo, y el concepto de límite también es uno de los conceptos, digamos, más complicados de que un alumno entienda en el nivel medio superior. Entonces, esta fue una secuencia que se diseñó para que los alumnos al aplicarla, al resolverla, pudieran desarrollar el concepto de sucesión y posteriormente el concepto de serie, que termina siendo la suma de los elementos de una sucesión. Bien, entonces, otra cosa, por ejemplo, diferencias metodológicas y cognitivas en los procedimientos utilizados por estudiantes de la carrera de sistemas computacionales en la resolución de problemas de cálculo aplicado. Bien, en esta tesis lo que se hizo fue estudiar cómo los estudiantes de diferentes semestres van resolviendo problemas de cálculo, un cálculo aplicado en este caso, pero el mismo problema. ¿Cómo lo resuelve un alumno de primer semestre, uno de tercero, uno de quinto, uno de séptimo semestre? ¿Cómo van utilizando las diferentes herramientas que han ido aprendiendo? Entonces, esto fue algo que se estudió en esta tesis. O, por ejemplo, desarrollo de dos propiedades de la circunferencia utilizando el modelo de Van Hill y la visualización. Entonces, para estudiar cómo los conceptos de geometría plana, cómo se van construyendo, bien, el matrimonio Van Hill desarrolló un modelo de aprendizaje y en este caso, en esta tesis, se desarrolló una actividad didáctica que mediante el modelo de Van Hill, bueno, buscaba que los alumnos desarrollaran dos propiedades de la circunferencia. Una de ellas de que el diámetro siempre va a ser, si ustedes toman un ángulo dentro de con su vértice sobre la circunferencia y los lados del ángulo descansan sobre una circunferencia, sobre la circunferencia, bueno, pues el ángulo que queda dentro de esos dos, dentro de las líneas del lado, los lados del ángulo, ¿de qué tamaño es ese ángulo? Bien, si la cuerda que suscribe es un diámetro, entonces ese ángulo siempre es recto. Bien, entonces esta fue una de esas propiedades y entonces esto es lo que hacía esta actividad. Bien, ¿qué es lo que yo hago para desarrollar las tesis? Bueno, mi metodología de trabajo tiene que ver con esto. Yo les voy a proporcionar un calendario de trabajo que está desglosado por mes. Este calendario tiene, bueno, esta portada. Y en este calendario, mes por mes, yo digo qué es lo que corresponde realizar. Febrero, marzo, abril, etcétera. Los próximos 3 semestres para que puedas desarrollar tu trabajo de tesis sin mayor presión, pero no solo se dice por mes qué es lo que van a hacer, sino también, voy a mover esto, sino que también se desglosa mes por mes qué es lo que corresponde y qué o cuál sería la forma en que tú lo puedes desarrollar. Pues aquí lo tenemos. Así es que el primer paso de mi metodología de trabajo es yo te proporciono un calendario de trabajo, te desgloso mes por mes qué es lo que tienes que hacer. Ahora, cada 15 días al menos, si tú quieres escribirme cada semana y decirme tus avances o las complicaciones que has encontrado, lo podemos resolver, pero si no, al menos cada 15 días intercambiamos opiniones, tomamos decisiones acerca de cómo estás avanzando, te sugiero dónde buscar información si es que es necesario
y cada mes se realiza una entrega de avances. Esto permite que cada mes vayas generando tu tesis, tu investigación. Entonces, el trabajo que está diseñado para realizarse durante el cuarto semestre, que en la unidad de aprendizaje que se llama trabajo de tesis, en esta unidad de aprendizaje, lo que se debe hacer es escribir la tesis, un semestre. Sin embargo, lo que yo hago es dividir ese trabajo durante los 3 semestres próximos, aparte que empiezan ahorita en febrero, para que el trabajo no sea tan presionado ni tengas que realizar muchas actividades en poco tiempo. Entonces, el calendario de trabajo está pensado para que tengas que dedicarle a tu tesis unas 5 horas al mes y con eso es suficiente. Por ejemplo, un fin de semana, 2 horas, realizas búsquedas, otro fin de semana continúas realizando búsquedas y el tercer fin de semana realizas, por ejemplo, lo que serían los resúmenes de esas investigaciones que corresponde al capítulo 1 en la sección de estado del arte, que lo que permite es establecer qué es lo que se ha investigado acerca del tema que quieres. Bien, entonces, estas son mis líneas de investigación y esta es mi metodología de trabajo. Si estás interesado en desarrollar tu tesis conmigo, bien, estos son mis datos, mi correo electrónico y nos podemos poner de acuerdo si quieres que discutamos o que intercambiemos opiniones acerca de algún tema específico que tú tengas en tu interés. Mientras esto es todo y seguimos en contacto.